Maiteiro Maheisha Papaime, Opa Beba, buenos días, ¿cómo están? Vamos a debe enviar poco a la pegua, ya esa mitad y nada más ya poena. Aquí les presento la actividad del día, vamos a ver entonces qué tenemos como lección el día de hoy. Y por una idea ya eso te tanga para conocer más vocabulario, entonces vamos a ver primero un video breve a través de YouTube. Upeya tenía merando capiña va a potagina towe, poco y papo teni vive, poco y papo a puteve. Vamos a trabajar la página 76 al 78 de nuestro libro de Guaraní. Upeya recogina pesa, heyape. Tendia pona, agendú, con allí haipure, escucho esto es escrito, heipesa. Karu, uno, ujare, ajane hendap. A la tarde o a la noche iré junto a él. Probar iré con ape tereibe. Después de mudarnos aquí, estamos más contentos, más alegres. Ouramos sin jota. Si viene mi compañero, nos vamos. Juana Jae María Uri se anduvo. Juana y María vinieron a sentirme. De la secatumba dijo a llevé ereupesa, ¿estás enferma por eso dijiste así? Debare añenotama. Sí, por eso ya me acuesto. Y captuco ou tera ueraja. Puede ser que venga o mande a traer ueruca. Teco te veía sareco ñande irapenane, uramu yahabai. Tenemos que atender nuestro camino o iremos mal. Anikena, rejepume ya guarete y ireque, reyucambo. No venda la piedra del yaguarete antes de matar. Upeje y pesa, jae ñe. Digo las palabras que unen las oraciones. Acá tenemos la primera oración, la palabra que une sería uno. Upei, apellaré como yo ayuda y iba con a, la palabra que une. Aquí. Uno sería una conjunción, aquí sería un adverbio. O uramos seinu jota. Entonces, si viene mi compañero, nos vamos, ¿verdad? Abre shehe, la palabra que está enlazando, shehe, ¿verdad? Sería un pronombre. Juana, jae, María o Curisanduvo. Jae sería entonces un pronombre, es, ¿verdad? Está como un enlace, ¿verdad? Es. Ja María, tiene que decir. De la secatumba pico a lleve ereupesa, estás enferma. A lleve, por eso sería la palabra que une. Sí, sería entonces en este caso la palabra. Y catuco ou tera ueraja, puede ser que venga o que lleve. Ou sería entonces una conjunción, un enlace. Seco te veía se recoñen de la pena uno vamos dejaba ahí. Uram sería el enlace, ¿verdad? ¿Qué significa osino? Anikena rejepume ella guarete y vireque reyucambo we. Aniken no sería entonces, no hagas, sería una vez. Ya mi bebé, ¿no? Ñamos acá. Ni yo ayucuera, las conjunciones, ombo yo ayu, son palabras o casos que unen las conjunciones. Acá tenemos algunos ejemplos. Jae, tera, uram, upebare, upeishawi, upemano, upebawi, yepemo, yeperamo, upeisharamo, yepe. Son algunas palabras que unen ideas, entonces serían las conjunciones del castellano. Upeyei, ajanduce irume heira moñe yo ayu, hoy puru japeñe yo ayu fuera a esa cua, hoy puru pona, aveñe yo ayu, hoy puru. Entonces escucho a mis compañeros diciendo oraciones
que contengan conjunción identifico si usa correctamente. También menciona las conjunciones que usa. Es para practicar con los compañeros. Bien, ambos estos huevos ya recopilé en la siguiente página. Amongorañe como yo ayuda. Entonces encierro las palabras que unen en cada oración. Siguiente. Upeba se daikwai nemitakaria. Entonces, en este caso está al final. Sabemos que acá hay una idea anterior, ¿verdad? Por eso es una respuesta ya. Upeba es ese. Eso yo no sé, ¿verdad? Sería un adverbio. Eta ara amba poco hui. Peisha abei oikopona hama utperire. Eta ara amba poco hui. Peisha abei oikopona angaruptiva. Mucho tiempo trabajó forzado, ¿verdad? Y hoy en día vive bien, ¿verdad? Entonces sería peisha, así. Peisha sería entonces el enlace. Es un adverbio. Eweru shebe unokatu se positan en dire. Tráeme o si no me enojaré contigo. Entonces pega uno sería o si no sería una conjunción. Vamos a encerrar. Ara ha ara hei oyapota ha. Ya es chapa oyapo hei haisha. Ara ha ara, entonces ha sería nuestra conjunción en enlace. Día y día. Día y día. Entonces vamos a encerrar ha. Ya es chapa, veremos. Otro enlace. Ya es chapa. Entonces vamos a encerrar. Carlos tena Lucio Hueruta Umia Puca. Pava. Carlos o Luis van a traer la silla de compuesta. Entonces, tera es equivalente a o del castellano, una conjunción. Iba y terei ara upeba windahai animbosarai. Está muy feo el tiempo, por eso no fui a jugar. Upeba wi sería nuestra conjunción, nuestro enlace. Upei oñe puno tuku. Upemano ha ekwa eve. Aha puede. Oñe puno tuku. Comienza a gotear. Por eso voy más rápido. Upemano sería nuestro enlace. Ne, ñamuesa acá pues. Ni mando ayer. Ni yo ayuda fuera, como yo ayuda veica tumbo, yo ayuda teranangüe, pronombre, deja, eja, ecuera, icuei, ishupe, sebe, upeba, a ver. Hañe, teyacuera, adverbio, upepe, upewi, anda. Entonces, para unir ideas u oraciones, puedo utilizar conjunciones como ha, uno, tena y otros. También puedo usar pronombres de, seja, eña, deja, ecuera, ishupe, sebe, upeba, ¿verdad? Todos estos son pronombres, palabras que se utilizan en vez del nombre de la persona. También puedo usar esos pronombres para unir ideas u oraciones. Añete y acuerda, adverbios. Adverbios son los que acompañan al verbo, ¿verdad? Indica lugar donde está, proximidad, indica tiempo, espacio, ¿verdad? Todos esos adverbios también puedo utilizar como enlace. Amoñeja esa cuadra en Boyoyuja. Leo y señalo las palabras que unen. Vamos a ir leyendo entonces. Seinum ojo, omba eyowa nimunhawi. Entonces, seinum ojo, omba eyowa nimunhawi. Hasta ahí no hay nada nuevo. Upei sabei oiputumo y supe tenyapo guape guape. Así también le ayuda a su madre en las actividades de la casa. Entonces acá ya tenemos la primera palabra que une. Upei. Upei sería entonces un adverbio. Ogape guape ha upei hei. Ogape guape ha opamba este contenedor. Le ayuda a la casa y todas las actividades o todas las cosas que necesitan. Entonces tenemos acá ha, sería una conjunción. También vamos a identificar él. Y su upevare a cointe oero horisute. Su madre por eso siempre le admira. Entonces, upevare, por eso va a ir también encerrado por tal motivo. Es un enlace.
Cheirun haisu oiko peteĩ oga porãme, ¿verdad? Cheirun ha isu, ha mi madre, mi compañero y su madre. Entonces este va a ser una conjunción. También vamos a señalar. Ha'ekuéra oñemoirũ upe oga ipotĩ ha iporã hag̃ua. Ellos se acompañan, se ayudan para que la casa esté linda y limpia. Ha'ekuéra entonces es nuestro enlace. Es un pronombre, ellos. Peba ella shaka. Upeichahágui peteĩva hasykatu mba'érõ jepy'apy ojaho'i ogapykuéra. Upeichahágui, de repente, si uno de ellos está enfermo, la tristeza entonces se anida en la casa ahora o le envuelve a ellos, ¿verdad? Se apodera de ellos la tristeza. Entonces acá upeichahágui sería nuestro enlace por tal motivo, o de repente sería la traducción. Ha'ekuéra jepe momo'õite oĩ upe ógape. Ellos, a pesar de ser solamente dos, están en esa casa. Ha'ekuéra sería entonces nuestro enlace. Ndoikuaái teko'asy, no saben vivir mal, viven bien. No saben entonces de vivir bien. Ambos hasta guaraní hay puro punañe, ellos ayudan, yo ayuda. Tradujo al guaraní, utilizo correctamente palabras que unen. Los niños y las niñas juegan mucho, pero no leen. Mitakuimba ehami, ha mitakuña, oñembosarai heta, hakatu no moñe'ẽ. ¿Verdad? Sería la traducción. Pedro, Perú. ¿Te irás o no? Ejota. No, tera nahaniri. Perú. Ejota. Tera nahaniri. Estuve cansado, por eso no terminé mi tarea. Shekane okuri. Upevare dayapoi sirendiapo. Descansaré, luego leeré el libro que nos dio el profesor. Apytuputa. Uperiré amoñe'ẽ taranduka mbo'ehára ome'ẽva'ekue. Ambuetóguepe jaguerekopéicha. Aguenohẽ como ñe'ẽrãgui ñe'ẽnguéra oñembojoajúva. Entonces voy a sacar del texto palabras que unen. La misma cosa, entonces voy a leer ese texto y voy a sacar las palabras que unen, así como el ejercicio anterior. Haipa haitepe, por último, ahaipeteĩ haipyvõ aechakãipype ñe'ẽmbojoajúva. Voy a escribir, buscar, escribir un texto, entonces un párrafo, y utilizo lo aprendido. Esas palabras que hemos aprendido y que son las que unen. Nen apebeño neren diapoko arapegua agüiti. Ya yo sabe ver.